Pocas ciudades en el mundo invitan tanto a ser fotografiadas como Venecia. El visitante extasiado acumula imágenes intentando apoderarse de un paisaje urbano demasiado diverso para poder ser captado de una sola vez. El muelle de San Marcos y la laguna son majestuosas autopistas acuáticas sobre las que se deslizan silenciosas góndolas y todo tipo de embarcaciones. El Gran Canal atraviesa serpenteante la ciudad, dividida en 6 grandes barrios, llamados sestrieri. Son Canareggio, el más grande, Castello, San Marcos, San Polo, Santa Croce y Dorsoduro, que incluye la isla de la Giudecca. El puente de Rialto, que comunica las dos orillas del Gran Canal, es el símbolo universal de la ciudad. En la desembocadura del canal, en el muelle de San Marcos, surge la maravillosa iglesia de la Salute, de esbeltas cúpulas. En el centro de la laguna, la iglesia de San Giorgio Maggiore se refleja en el agua con su rosado campanario. El corazón de Venecia es la Plaza de San Marcos. Gran teatro urbano y lugar de encuentro para todos, es la gran sala de estar de la ciudad. Cierran la plaza los procuratie, que eran los ministerios de la antigua República de Venecia, el Palacio Ducal, que albergaba el gobierno y era la residencia del Dogo, la más alta autoridad de la República de Venecia, y la Basílica de San Marcos. Su campanario de casi 99 metros de alto es de hace 8 siglos, pero el edificio que vemos en la actualidad es el resultado de su reconstrucción en 1912, pues la torre, ya débil después de haber sufrido el impacto de un rayo, se cayó de forma inesperada 10 años antes, por fortuna sin grandes daños para la plaza. En la fachada de la Basílica de San Marcos se levantan los caballos de bronce que se remontan a los tiempos de los romanos y que fueron traídos a Venecia después del saqueo de Constantinopla por parte de los cruzados en el año 1204. Desde lo alto domina el panorama el león alado de San Marcos, que es el emblema de la ciudad. El interior de la basílica está ricamente decorado con mosaicos, pinturas y esculturas y guarda tesoros de valor incalculable. Su aspecto oriental está inspirado en los modelos bizantinos provenientes de Constantinopla, que en torno al año 1000, cuando se empezó la construcción de la iglesia, era la gran potencia política y cultural del Mediterráneo, primero aliada y luego rival de Venecia. La Pala d'Oro, situada detrás del altar, es una obra de orfebrería medieval, llena de esmaltes y piedras preciosas, que quiere ser la expresión terrena del poder de la fe religiosa. Vista desde lo alto, la ciudad muestra una asombrosa integridad. Desde hace 800 años, la Plaza de San Marcos, los canales y la extensión de tejados perpetúan un paisaje que se ha hecho legendario.
La iglesia de San Giorgio Maggiore, que surge de la laguna como un espejismo, es una auténtica filigrana arquitectónica. Su fachada blanca de piedra de Istria está decorada con altísimas columnas. El campanario de 75 metros de alto y de ladrillo rojo contribuye también junto con la cúpula al gran efecto escenográfico del conjunto. La isla de San Giorgio y la iglesia de la Salute escoltan el muelle de San Marcos, que forma una especie de vasta plaza acuática delimitada por la riva degli Schiavoni y el Palacio Ducal. En la estación ferroviaria se coge el barco que recorre el Gran Canal, atravesando el puente de los Scalzi y el canal de Canaleggio. Entre los palacios que flanquean esta vía de agua se pueden admirar el Fondaco dei Turchi y Capesaro. En el lado opuesto del canal se hallan Cadoro y Cadamosto. Enfrente se abre el mercado de la pesquería y una vez pasado el Fondaco dei Tedeschi aparece el puente de Rialto. Para muchos visitantes, la estación de ferrocarril de Santa Lucia es la puerta de entrada a la ciudad. Aquí es donde empieza uno de los más maravillosos itinerarios turísticos del mundo, el Gran Canal, que penetra con dos grandes meandros en el corazón de Venecia. Se puede recorrer fácilmente con el vaporetto, medio de transporte urbano habitual de los venecianos. Por la derecha se puede ver el Fondaco dei Turchi, que en la Edad Media era la sede de las residencias y los almacenes de los mercaderes turcos. Un poco más adelante aparece Capesaro, uno de los palacios barrocos más grandes de la ciudad, hoy sede del Museo de Arte Moderno. En el lado opuesto del canal se levanta Cadoro, el más famoso de los palacios del Gran Canal, obra maestra del gótico veneciano. Este refinado edificio, cuyas finas ventanas parecen formar un encaje, se llama así porque al principio su fachada estaba cubierta por delgadas capas de oro. Cadamosto es el palacio que mejor conserva la estructura original de las casas véneto-bizantinas de la Edad Media. El Fondaco dei Tedeschi, edificado como sede de la comunidad germánica, alberga actualmente la oficina de correos. El de Rialto es sin duda el puente más célebre del mundo. En su interior se hallan desde hace siglos las tiendas más concurridas de la ciudad. Los arcos blancos de piedra, que contrastan con el azul del Gran Canal, están recorridos por el delicado motivo ornamental de las balaustradas de las escalinatas. El puente de Rialto fue durante siglos el único puente sobre el Gran Canal. El actual, un único arco coronado por arcadas, es de finales del siglo XVI. Fue aquí donde nació el primer núcleo de Venecia, la Serenísima Reina de los Mares. Todavía hoy, el puente es el paso principal entre las dos orillas del canal, siempre concurridísimo por sus muchas tiendas y por la presencia del mercado de la pesquería. Este pintoresco mercado de frutas y verduras recibe sus provisiones, como todo en esta ciudad de agua, mediante barcas y motoras. La fruta y la verdura fresca llegan a las islas de la laguna, donde el microclima templado y un terreno especialmente fértil permiten cultivar raras variedades de bisi, los guisantes que sirven para acompañar el clásico arroz local, así como alcachofas, lechugas y rábanos.
Bajo el gran arco del puente pasan continuamente las góndolas, transportando turistas encantados ante el espectáculo constante del canal y de sus orillas, pobladas de palacios y restaurantes al aire libre. Una vez pasado el puente de Rialto, se suceden por la izquierda el Palacio Farsetti y el Palacio Grimani. Por la derecha surgen Ca' Foscari, sede de la universidad, y Carrezzonico. Enfrente se halla el Palacio Grassi, sede de exposiciones internacionales. Después del puente de la Accademia se pueden ver el Palacio Venier dei Leoni y enseguida la Iglesia de la Salute con la Dogana da Mar. Continuamos por el Gran Canal en dirección a San Marcos. El gran palacio barroco de la derecha es Carrezzonico, hoy sede del Museo del Settecento veneciano. En sus fastuosos salones con frescos de Giovan Battista y Gian Domenico Tiepolo se conserva una documentación muy completa sobre la vida y la cultura veneciana del siglo XVIII. Muebles, vestidos, tapicerías, cerámicas y pinturas. Entre las obras de arte más célebres se encuentran las pequeñas telas de Pietro Longhi, que ilustran la vida cotidiana del siglo XVIII, y los refinados muebles de Andrea Brustolón. Poco antes de llegar al puente de madera de la Accademia, bajamos del Vaporetto para visitar las fabulosas galerías de la Accademia, que albergan la mayor colección del mundo de pintura veneciana de los siglos XIV al XVIII. Entre tantas obras maestras, nos quedamos con La Tempestad de Giorgione, en la cual por primera vez el protagonista es el paisaje. San Marcos libera al esclavo, obra de Tintoretto. Una sentida pietà de Giovanni Bellini. Y La cena en casa de Leví de Veronese, representación de un banquete del siglo XVI. El puente de la Accademia, construido provisionalmente en 1932, en sustitución de un puente de hierro del siglo XIX, se ha integrado perfectamente en el tejido urbanístico de la ciudad. El inacabado Palacio Venier dei Leoni fue la residencia de Peggy Guggenheim, la mecenas americana que adoraba Venecia. Hoy, el edificio es la sede de una excepcional colección de arte contemporáneo. La espectacular iglesia de Santa María de la Salute es el triunfo del barroco veneciano, una suntuosa montaña de mármol y piedra blanca recubierta por cúpulas que resaltan su aire oriental. La construcción de planta octogonal y ornamentada con pilares, arcos y estatuas se caracteriza por unos imponentes contrafuertes con volutas que la hacen especialmente suntuosa. La iglesia se encuentra sobre una plataforma con escalinatas que descienden hasta el Gran Canal. Santa María de la Salute, obra del siglo XVIII de Baldassare Longhena, se construyó en agradecimiento a la Virgen cuando desapareció una plaga de peste que asoló la ciudad en el siglo XVII. Las esculturas y las pinturas exaltan la figura de María, reina del mar y protectora de Venecia. La punta de la Dogana da Mar, ornamentada con el globo dorado de la fortuna, pone fin al Gran Canal y sirve de introducción al espectáculo del Muelle de San Marcos.
La experiencia de siglos ha producido la embarcación más adecuada al transporte por los canales de Venecia, la ligera y veloz góndola, que gracias al elegante remar del gondolero, de pie en la popa, se desliza sobre las tranquilas aguas de la laguna. De cara al río de San Trovaso se puede apreciar una estructura de madera y ladrillos que alberga uno de los últimos astilleros artesanales en los que se construyen y reparan góndolas. Es el Eschero di San Trovaso. El origen de la góndola es antiguo y en su fabricación se respetan las precisas reglas necesarias para equilibrar el casco, ligeramente curvado por un lado, para permitir al remero empujar con su largo remo en la dirección opuesta. Especialmente extraordinaria es la llamada fórcola, es decir, el punto sobre el que se apoya el remo. Obtenida de un tarugo de madera de nogal o de peral, permite hacer con pequeños movimientos 8 maniobras diferentes, cuya rapidez y elegancia hacen que este medio sea único en su género. San Nicolò dei Mendicoli es la iglesia de un barrio donde en la Edad Media vivían los mendigos. La iglesia, una de las más antiguas de la ciudad, conserva la estructura véneto-bizantina del siglo XIII, época en la que Venecia todavía estaba estrechamente ligada a la tradición oriental. La fastuosa decoración de su interior en madera esculpida y dorada es de finales del siglo XVI. Saliendo del puente de Rialto se llega al campo San Bartolomeo, que lleva a las Mercerie, las calles dedicadas a la artesanía y el comercio. Finalmente se accede a la plaza de San Marcos. Después de atravesarla se bordea el Palacio Ducal hasta llegar al Canal de San Marcos. Una pequeña desviación del trayecto permite visitar la pesquería, donde se pueden encontrar las deliciosas especialidades de la laguna, como anguilas, sepias, cangrejos y los típicos cape y peocchi, es decir, marisco y mejillones. Quanti? Basta, mezzo chilo, no? Una vez pasado el puente de Rialto, nos encontramos en el área con mayor densidad de comercios de la ciudad. En las Baccari, las tradicionales hosterías venecianas, se degustan a todas horas sabrosas frituras de pescado acompañadas del clásico vaso de vino blanco. Las mercerie son las calles donde se compran género.
Hoy las ricas telas, las especias y las joyas han sido sustituidas por tiendas dedicadas a la ropa, la peletería, los recuerdos o los objetos de cristal. Pero la animación que aquí se vive hace de este recorrido el más concurrido de la ciudad. Las máscaras son una típica tradición veneciana que se ha retomado en los últimos años a raíz del extraordinario éxito del carnaval, que atrae a centenares de miles de turistas cada año. Cruzamos la plaza de San Marcos dirigiéndonos hacia la plazoleta abierta sobre la laguna. Aquí se halla el fabuloso Palacio Ducal, de estilo gótico, que fue construido como símbolo de la riqueza de la ciudad para impresionar con su esplendor a los soberanos y embajadores que la visitaban. La presencia de los dos niveles de pórticos y galerías abiertas hacen que la estructura sea increíblemente ligera y elegante. Frente al palacio se abre el muelle de San Marcos, con su vista extraordinaria de la isla de San Giorgio y de la iglesia de la Salute. Desde la plaza de San Marcos se coge la Calle de Levante hasta llegar a la gran iglesia renacentista de Santa María Formosa. Una vez cruzado el río de San Giovanni, aparece en la Basílica Gótica de los Santos Giovanni y Paolo y lo que se conoce como la antigua Scuola Grande di San Marco. También se puede seguir un itinerario acuático pasando por el denominado Río di Palazzo, atravesado por el Puente de los Suspiros. Este célebre puente cubierto se utilizaba para trasladar a los detenidos desde los tribunales a las cárceles, y de ahí procede probablemente su nombre. La densa red de canales es la más sugestiva de las atracciones de Venecia. En ella se reflejan, como en una pintura, palacios e iglesias, cúpulas, pórticos y galerías. Los edificios se construyeron sobre una base de troncos de árbol clavados en la arcilla arenosa de las islas de la laguna. Entre una isla y otra, unos ágiles puentes cruzan los numerosos canales. La circulación en Venecia sigue un doble recorrido, el peatonal por puentes y calles, es decir, por vías adoquinadas, y el acuático por canales y ríos. El campo de San Giovanni e Paolo está dominado por el monumento ecuestre de Verrocchio, dedicado al condottiero Bartolomeo Colleoni. En esta plaza se encuentra la antigua Scuola Grande di San Marco, hoy Ospedale Civile, y la inmensa Basílica de los Santos Giovanni y Paolo. La iglesia es uno de los principales monumentos góticos de la ciudad. En ella se celebraban los solemnes funerales de los dirigentes de la ciudad, y en ella se colocaban sus monumentos conmemorativos. Entre las grandes obras que encontramos aquí destaca la capilla de San Domenico, que fue decorada con una gran tela de piazzetta.
Por su parte, el Políptico de San Vicente Ferrer, una obra del siglo XV de Giovanni Bellini, representa al santo entre San Sebastián y San Cristóbal. El león de San Marcos, patrón de la ciudad, aparece por todos los lugares. Su modelo original es una antigua escultura de origen oriental, quizá chino. Símbolos, ropas y ornamentos del pasado salen a la calle el día de la regata histórica que se celebra cada año el primer domingo de septiembre. La progresión no rectilínea de las construcciones y de las vías de agua, fácilmente observables desde la góndola, se debe a la necesidad de construir sobre los estratos más sólidos y resistentes de las islas. Los principales canales que hay en la actualidad, como el Gran Canal, siguen el antiguo recorrido de los ríos que desembocan en la laguna y luego en el mar. La tortuosa estructura de la ciudad produce la sensación de laberinto, de aventura y sobre todo, de noche, de sueño. Desde la parada del Vaporetto en Sant Tomà llegamos a Campo Sant Tomà. Después de un breve recorrido por las calles se abre el fabuloso Campo dei Frari con su gran iglesia franciscana. Detrás del ábside de la iglesia están la escuela y la iglesia de San Rocco. La iglesia de Santa María Gloriosa dei Frari, que mandaron construir los franciscanos en el siglo XIV, es una de las más imponentes y ricas de la ciudad. Junto a su sobria fachada se levanta un poderoso campanario de ladrillo, el más alto de Venecia después del de San Marcos. En su interior, de un grandioso estilo gótico, se encuentra la Pala dell'Assunta de Tiziano. Y la Madonna di Capesaro, enmarcada por una poderosa arquitectura renacentista. Además de la iglesia y la nobleza, entre los compradores de arte estaban las llamadas scuole, que eran corporaciones mercantiles, artesanas o cofradías religiosas. El Palacio de la Scuola di San Rocco, construido en el siglo XVI, es famoso por las telas de Tintoretto que decoran su interior. Además de San Rocco in Gloria, Tintoretto pintó la Crucifixión y otros temas extraídos del Antiguo y el Nuevo Testamento, utilizando la luz como elemento generador de espacios y movimientos, alcanzando así sugestivos efectos de claroscuro. La obra es tan grande que la Scuola di San Rocco ha sido llamada la Capilla Sixtina de Venecia.
Por la noche, la plaza de San Marcos recupera una dimensión recogida e íntima. Con las primeras luces de las farolas, los cafés se llenan lentamente. El Florian, que data del siglo XVIII, es uno de los más célebres locales históricos de Italia y fue uno de los primeros en servir café y chocolate caliente. La magia nocturna se hace de silencio, luces tenues y sombras misteriosas. Las luces de neón de los vaporettos irrumpen sin avisar en la oscuridad, como verdaderas apariciones. Recorriendo la laguna nos sumergimos en el ambiente natural del que surgió Venecia. La laguna es silenciosa, con sus bancos de arena cubiertos de cañas, donde encuentran refugio las aves acuáticas. La isla de Torcello tiene hoy muy pocas casas, pero cuenta con un palacio y dos espléndidas iglesias medievales, Santa María Asunta y Santa Fosca. Y sin embargo es aquí donde nació en el siglo V el primer asentamiento importante en la laguna. En el siglo IX la población empezó a trasladarse a Rialto, núcleo originario de Venecia, y finalmente abandonó la isla. Cerca de la ciudad se encuentra la isla de Murano, cuyo desarrollo se inició en el siglo XIII, cuando se trasladaron allí las fábricas de vidrio, a causa de los frecuentes incendios que hacían arriesgada su presencia en Venecia. El monumento principal de Murano es la iglesia de Santa María y San Donato, cuya ábside es una original síntesis de arte oriental y arte románico. El arte del vidrio está tan unido a Venecia que en la excursión a Murano no se puede dejar de visitar una de sus numerosas fábricas de vidrio. La producción de cristal soplado que se transforma en jarrones, candelabros, botellas y objetos de decoración es todavía esencialmente artesanal. La isla de San Francesco del Deserto alberga un convento franciscano. Según la leyenda, San Francisco llegó a la isla durante una tormenta y construyó aquí una cabaña. Después de su muerte, el propietario de la isla ordenó que se construyera una iglesia en torno a la cual, después, los franciscanos construyeron su convento. En el 1420, los frailes tuvieron que abandonar la isla a causa de la malaria, de ahí que se llame del desierto. 30 años más tarde, la isla se repobló por franciscanos que todavía viven en ella.
Las minúsculas casitas de Burano se vuelven a pintar cada año para protegerlas de la corrosiva salinidad. Antiguamente la población de la isla se dedicaba a la pesca. En el siglo XVI se desarrolló la singular actividad artesanal de los encajes, que desde entonces dan fama y esplendor a la isla. El encanto de Venecia está ligado al agua, a las aguas inmóviles de la laguna que hacen de espejo a palacios y árboles, y a los reflejos que la luz colorea de una manera u otra según la hora del día. El equilibrio entre la tierra y el agua es frágil y de él depende el futuro de la ciudad. Por su fragilidad, Venecia se levanta cada día como el milagroso resultado de un sueño, que va apareciendo con el movimiento imperceptible de las olas en la luz de la laguna.